Vamos a hablar hoy sobre todo de algo de líquidos, que es algo que asumo yo que usted conoció en algún momento de su formación, ya sea en la escuela o en su curso de biología básicos, que es el tema este de los líquidos. Y la segunda parte de la clase habla sobre algo de los trastornos del sodio. Y entonces la clase que veremos del viernes habla sobre los trastornos del potasio. Todas esas cosas son cosas que ustedes eventualmente sí van a ver en su práctica porque eso es parte siempre de una química sanguínea normal. Siempre piden electrolitos, sobre todo sodio y potasio. Eso es importante saber para qué, por qué ese sodio, por qué me interesa el sodio, por qué es importante el sodio en un paciente, por qué puede estar bajo, por qué puede estar alto y su contraparte cuando la vamos el viernes, qué es lo que ocurre con el potasio. Bien, entonces antes de comenzar a hablar del sodio como tal, tenemos que hablar del concepto este de los líquidos. Usted sabe ya que nuestro cuerpo todo lo compartamentaliza. Entonces tenemos un compartimiento que está dentro de las células, que sería el intracelular, y tenemos otro compartimiento que es lo que rodea a la célula, que sería el extracelular. Tienes ahí dos compartimientos. También podemos considerar los compartimientos dentro de los vasos, o sea, el intravascular, con el compartimento fuera de los vasos, o sea, el extravascular o el intersticio. Entonces, todos esos compartimentos que yo les estoy describiendo están siempre en constante comunicación, digamos, pero más que comunicación sería en constante traspaso de sustancias, ¿ok? Algunas sustancias pasan, otras sustancias no pasan. Para recordar eso, tienes que irte a tus clases de biología celular, donde se habla de la membrana celular, esa famosa bicapa lipídica, en la que ciertas cosas difunden sin energía, otras con energía, y otras cosas definitivamente sí no van a poder pasar. Entonces, es una breve introducción antes de que usted entienda lo que nosotros vamos a tratar de explicar el día de hoy. Nosotros no, lo que yo voy a tratar de explicar el día de hoy. Bien, entonces vamos a comenzar utilizando los ejemplos que nos da el libro. Entonces, el libro te dice ficticiamente que tienes dos soluciones que están separadas por esta membrana que es semipermeable. ¿Qué quiere decir que sea semipermeable? Que permite el paso de ciertas sustancias y no permite el paso de otras sustancias. En este caso, esta membrana semipermeable solo permite que el agua pase de un lugar al otro, ¿ok? Entonces, en papel, estas sustancias deben fluir del área de mayor concentración al área de menor concentración, en papel siguiendo un gradiente. El objetivo de ese paso de sustancias de un sitio a otro es que al final del día ambas sustancias queden en equilibrio. De hecho, eso es lo que tu cuerpo siempre trata de hacer. Cuando se altera la concentración de uno de los compartimientos, tu cuerpo agarra y transporta agua entre los compartimientos para alcanzar un debido equilibrio. ¿Okay? Por un concepto importante, ¿cuál es? Que estas membranas solo permiten el paso de agua, que es un concepto importante. No se transfiere el soluto entre la membrana, se transfiere el agua. Obviamente usted sabe que también hay paso de solutos con otros transportadores, pero ya eso es otro tema, ¿ok? Hoy nos vamos a centrar simplemente en el paso del agua, en este momento de la clase. Bien. Entonces, en esta parte aquí de la derecha tienes la imagen B, o mejor dicho, la solución B, que ves que está gris. ¿Por qué? Porque está hipertónica. Hipertónica quiere decir que está sobrecargada de solutos. O sea que hay más soluto sobre o con respecto a la cantidad de solvente. Mientras que la solución A está hipotónica, o sea que es mucha agua, poco soluto, ¿ok? En papel, por así decirlo. Entonces, en papel, la solución B debe tener mayor cantidad de soluto, que en este caso vamos a utilizar como soluto el sodio. ¿Okay? Vamos a referirnos al soluto como sodio y que ese sodio existe en una solución que de agua, ¿no? Que sería en este caso el solvente. Entonces, otra forma de decir eso es que en la solución A, o sea, la solución hipotónica, hay mayor cantidad de agua en comparación con la solución B. ¿Ok? Entonces, una cosa importante que vamos a ir repasando a lo largo de la clase es que no importa la cantidad absoluta del soluto. ¿Ok? No me importa que el sodio sea extremadamente alto. Lo que me importa a mí es la concentración de sodio. ¿Ok?
es un concepto importante. No es lo mismo la cantidad absoluta del soluto, sino es la concentración de ese soluto. ¿Okay? Por eso lo vamos a ir repasando a lo largo de la clase. ¿Okay? El punto es que va a haber mayor cantidad de sodio en la solución B. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros diríamos, ¿no? Si lo que me está fregando aquí es que aquí hay mucho sodio, entonces ese sodio en exceso debería pasar a la solución A para que eventualmente ambas soluciones queden con la misma concentración de sodio. O sea que ambas soluciones alcancen el equilibrio. Eso sería lo más factible. Pero ¿qué ocurre? Recordemos que la membrana solo permite que pase el agua, ¿ok? El sodio no puede pasar. Entonces, lo que va a equilibrar esas dos soluciones es el paso del agua. Bien. Bueno, pues entonces tenemos esta solución, una B que es hipertónica y una A que es hipotónica. Entonces, ¿cómo va a fluir esa agua? ¿Ok? Como dice aquí en verde. ¿En qué sentido fluiría el agua entonces? Siempre hay que recordar que la meta es el equilibrio, ¿ok? La meta es que las concentraciones de los dos compartimentos queden iguales, ¿ok? Queden igual de concentradas. No importa la cantidad absoluta de cantidad de una y la otra, sino que queden en igual concentración. Entonces, lo lógico sería que el agua fluiría de la solución A, o sea, la solución hipotónica, hacia la solución B, ¿ok? Para que ambas queden con las mismas concentraciones eventualmente. O sea, ¿cómo te digo yo? Imagínate que la solución A, ponte que tú vas a un Kool-Aid, ¿ok? Compras tu Kool-Aid en la tienda y te compras y le echas agua, pero no tienes que comprar porque el agua lo utiliza de la pluma. Bien. Entonces resulta que agarras el sobrecito de Kool-Aid y lo diluyes en un vasito de agua como este que tengo yo aquí. ¿Sí? ¿Cómo te va a quedar ese Kool-Aid? Te va a quedar todo rojo, todo, pura azúcar prácticamente. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? No le vas a sacar Kool-Aid, el polvo no se lo vas a sacar no lo vas a sacar del vaso. ¿Por qué? Porque no puedes, porque eso está disuelto. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a echar más agua, ¿ok? Y tú vas a echar más agua hasta que ese Kool-Aid quede bien diluido, ¿ok? Vamos a asumir que la dilución correcta, entonces va a ser el equilibrio. Bueno, lo mismo ocurre, ahora sí, utilizando el ejemplo, pero en base a lo que también en la clase, vamos a suponer, bueno, esto no, porque esto está sobrecargado. Vamos a tener que hacerlo ficticio. Vamos a suponer que tú agarras este vasito que es puro Kool-Aid y un chinguín de agua, y tú acá tienes un vaso de pura agua. Entonces, lo que yo voy a comenzar a hacer es a mezclar las dos aguas hasta que ambas soluciones, la A y la B, me queden buenas, ¿ok? Hasta que sean tomables, hasta que el Kool-Aid quede bueno. ¿Y eso cómo lo hago? Transfiriendo agua de un sitio al otro. Lo lógico es que el agua se transfiera desde el vaso que está todo de agua, pues, o sea, el vaso que está hipotónico, hacia el vaso que está sobrecargado de Kool-Aid. Es un buen ejemplo, creo que es un buen ejemplo. ¿Sí? Entonces, más o menos así funciona lo que nosotros estamos tratando de ver. Mira, otra forma de ver esto. Si yo estoy haciendo un Kool-Aid y yo tengo esto, pues primero que no tiene los limones. Me hace que es pura agua. Es pura agua y un poquitito de Kool-Aid. ¿Para qué yo le voy a estar echando más agua? ¿Ok? Yo lo que tengo es que echarle más Kool-Aid. Pero acuérdate que el Kool-Aid no transmite o no se difunde por la membrana. Entonces lo que yo tengo que es que quitarle agua a eso. Tiene demasiada agua. Entonces, por así decirlo, la solución hipotónica siempre libera agua. ¿Ok? La solución hipotónica siempre, como dice aquí en recordar, el agua siempre fluye hacia afuera de la solución hipotónica. Esa presión que saca el agua de una solución a otra, dependiendo de las concentraciones, en este caso que saque el agua de A hacia B, esa presión se llama la presión osmótica. Y ese es un concepto que nosotros iremos estudiando, sobre todo cuando en su momento hablemos sobre los trastornos hemodinámicos, que por cierto es en el otro curso, cuando hablemos de cómo se forman los edemas. En este curso creo que no tanto. Bien, toda esa verborrea que yo les hablé del Kool-Aid, cuando está muy concentrado o cuando está muy diluido, puede ser una forma de ver o de una metáfora de lo que ocurre en nuestro cuerpo.
Recuerda que al principio de la clase te dije que en nuestro cuerpo todo está dividido por compartimientos. O sea, todo está bien organizadito. ¿Ok? Nuestro cuerpo, las células, por ejemplo, tienes aquí las células, están divididas de el líquido extracelular por las membranas. Y también el líquido de los vasos sanguíneos está dividido del espacio extravascular o intersticio por los respectivas paredes del vaso. Y estas membranas que dividen estos compartimientos son bien especializadas y permiten el paso de ciertas cosas y el paso de otras cosas no. Lo que sí es cierto es que el agua sí puede pasar entre estas membranas. Y de hecho, el agua pasa entre estas membranas con la intención de lograr lo que dijimos anteriormente, de que las soluciones de ambos medios, extracelular e intracelular y viceversa, queden debidamente equilibradas. Y eso ocurre a cada rato. Mientras yo estoy hablando, mis células todas están intercambiando agua constantemente con su medio para alcanzar un debido equilibrio. ¿Ok? Entonces, esto es un concepto importante que usted tiene que manejar hasta este punto. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito del sodio. El sodio es una molécula con carga. En este caso, sería un ion con carga, en este caso un ion con carga positiva, por eso recibe el nombre de catión. ¿Cuál es el problema? No más que problema, ¿cuál es el asunto? El sodio, al tener carga, no puede difundir libremente a través de la membrana, ¿okay? Por la carga que tiene él, por ser un catión. Súper importante esto que está aquí en la primera línea. El sodio es el principal catión extracelular, o diciéndolo de otras palabras, el sodio es más abundante afuera de la célula que dentro de la célula. Mira, tu cuerpo es como una máquina, pero una máquina súper eficiente, ¿ok? Es una máquina que está tratando constantemente de regular todos los procesos. Uno de esos procesos que el cuerpo debe regular es mantener constante la concentración de sodio. Repito, como dije antes, no importa, o bueno, no es que no importa, sí importa, pero lo que no importa realmente es la cantidad absoluta de sodio. No, lo que importa es la concentración de sodio. Entonces, ¿cómo el cuerpo mantiene constante la concentración de sodio? Bueno, movilizando agua entre un compartimiento y el otro. De manera que cuando tu cuerpo moviliza el agua, la concentración de sodio se mantiene adecuada con respecto a su respectivo compartimiento. Por así decirlo, tu cuerpo juega con el agua, la aumenta o la disminuye o la pasa de aquí o la pasa allá para mantener adecuada esa concentración de sodio. ¿Cómo la hace, por ejemplo? Bueno, los riñones cuando hay mucha agua, la excreta, ¿okay? La orinamos, o cuando hay poquita, la reabsorbemos y nos la quedamos toda. Y también el agua, tu cuerpo puede transferirla desde dentro de la célula hacia afuera y viceversa, de manera que se mantengan adecuadamente esas concentraciones de sodio con respecto a su respectivo compartimiento. Bien. Aquí una palabra que probablemente no hayan escuchado, si la han escuchado mejor, es la palabra hipernatremia. Entonces, tienen que el sodio es Na, en vez de ser SO, de sodium o sodio, ¿ok? Es Na de natrium. Entonces, hipernatremia, o sea, hiper de alto, natrium de sodio, Na de sangre, es una elevación del sodio en sangre. Entonces, eso es anormal, ¿ok? Eso quiere decir que el cuerpo no está pudiendo balancear esa concentración de sodio, ¿ok? Importante, hipernatremia, como dice aquí, lo que nosotros estudiamos es la concentración de sodio, o sea, la cantidad de sodio con respecto a su respectivo solvente, no la cantidad absoluta de sodio. Es un concepto importante que puede que cueste por ahí que interiorizar. No me importa que el sodio esté muy alto. Lo que me importa es la concentración de sodio. Realmente esa es la variable que a mí me afecta. Entonces, si por alguna razón una persona comienza a perder mucha agua, ¿okay? Y muchas sales o muchos electrolitos o mucho sodio, pero ¿qué ocurre? Pierdes más agua que sodio.
¿ok? Entonces, si pierdes mucha más agua, quiere decir que te quedas con el sodio adentro, ¿ok? Pero te quedas con el sodio adentro con menor agua porque estás perdiendo agua. Entonces, eso va a aumentar la concentración de sodio y eso te puede llevar a hipernatremia, ¿ok? Independientemente de que estés perdiendo sodio. Ve la importancia de esto. No importa la cantidad absoluta de sodio, ¿ok? No, no es que no importa, sí importa. Pero lo que importa realmente es la concentración de sodio. Realmente lo que importa aquí es el agua en la cual ese sodio se diluye. Es una variable importante. Porque en papel, no es que ocurra así, pero en papel, si mi sodio aumenta, mi cuerpo utiliza mecanismos para brindar más agua para que ese sodio, por así decirlo, se diluya y la concentración quede adecuada. ¿Ok? Pero estoy diciendo que es mi cuerpo porque estoy asumiendo que mi cuerpo tiene los mecanismos todos íntegros. Entonces aquí lo que estamos viendo es qué ocurre cuando una persona, o en este caso un paciente, tiene esos mecanismos por alguna razón abolidos o afectados. Bien, entonces el mismo ejemplo aplica para atrás o lo contrario. ¿Okay? Si una persona comienza a tomar mucha agua y adquirir muchos electrolitos, mucho sodio, ¿ok? Pero más sodio que electrolitos, perdón, más agua que sodio, más agua que sodio, quiere decir que tomo una solución de pura agua. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a estar lleno de agua. ¿Ok? O sea que el sodio que yo tenía va a quedar todo diluido. Dicho de otras palabras, la concentración de sodio va a disminuir, que si no se corrige, en ese momento me va a llevar entonces a una hiponatremia. Mira que yo estoy adquiriendo es agua, ¿ok? En ningún momento yo he perdido sodio, ¿ok? En ningún momento yo he perdido sodio. Pero ¿qué ocurre? Como yo estoy adquiriendo más solvente, el sodio que tengo, que no se está perdiendo, se va a diluir. Y entonces su concentración va a disminuir y entonces eso me va a llevar a una hiponatremia. Por eso es que repito bastante eso. No me importa, o realmente no es que no me importe, sino que no estamos estudiando la cantidad absoluta de sodio, sino la concentración de sodio, ¿ok? Esa concentración de sodio es lo que nosotros vamos a referirnos en esta clase. Y esa concentración de sodio depende del volumen de agua del compartimento que estemos estudiando. Entonces, para referirnos a esa concentración de sodio, vamos a utilizar estas llaves, ¿ok? Estas llaves que, asumo que usted sabe de su clase de bioquímica, eso se refiere a concentración. En este caso, concentración de sodio. Bien. Entonces, vamos a comenzar aquí a hablar, sí, de los trastornos del sodio como tal. Tenemos agua. Suficiente. Bien. Antes de hablar del trastorno del sodio como tal, vamos a hablar un poquito de las soluciones intravenosas, ¿no? Que es lo que usted conoce como venoclisis, realmente. Realmente la venoclisis es el acto de funcionar una vena y que quede permeable. Pero realmente lo que vamos a estudiar es lo que se le pone al paciente. No tanto estudiar lo que se le pone al paciente, sino que la concentración de esos fluidos que se le pueden administrar al paciente y en papel, qué ocurre con sus células dependiendo de la concentración de sal en estas distintas soluciones. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es una salina hipertónica, o sea que es una salina con una gran cantidad de sodio. De hecho, tiene tanto sodio que esa salina hipertónica me va a aumentar la concentración de sodio en la sangre. ¿Ok? Entonces, una frecuencia hipertónica, eso está sobrecargado de sodio. Esto ya lo mencioné, pero voy a volver a repetirlo. Recuerda que el sodio es un catión, o sea, un ion con carga. Y debido a esa carga, él no puede difundir libremente a través de las membranas. A manera de recorderis, para que el sodio pase a través de la membrana, él requiere los canales iónicos de él, que son los canales de sodio, ¿ok? O sea, en papel, si hay mucho sodio, él debería pasar donde está muy concentrado
donde está poco concentrado, para poder alcanzar el equilibrio. Pero el problema es que él no puede hacer eso debido a su carga. El que sí puede hacer eso es la, el agua, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Al paciente tú le pones una vena permeable y le pones una bolsita cargada de salina hipertónica, o sea, una bolsita cargada de una solución que está llena de sodio, ¿ok? O sea, le estás metiendo un exceso de sodio a la sangre. Entonces, ¿cómo el cuerpo va a alcanzar el equilibrio? ¿Okay? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le pasa a esa persona cuando tú haces eso? Entonces, la pregunta aquí en verde. ¿Cuál sería la consecuencia de este aumento de concentración de sodio en la sangre? ¿Okay? Entonces, recordamos que el agua sí se puede transportar libremente entre las membranas. ¿Okay? Entonces, si la sangre está sobrecargada con sodio, ¿ok? Quiere decir que entonces el agua va a traspasarse hacia el lugar de mayor concentración, ¿ok? Imagínate, aquí como lo tienes aquí, ¿no? Ponte que tú un eritrocito, ¿ok? Y al paciente le pusiste una solución hipertónica, una salina hipertónica. Entonces ves cómo el agua que está afuera, que en este lugar, en este escenario será la sangre, ves cómo está sobrecargada de sodio, ¿ok? Está muy sobrecargada con respecto a lo que hay dentro de la célula, ¿ok? Entonces el agua, ¿hacia dónde va a fluir para equilibrar esos dos compartimientos? Bueno, el agua va a fluir desde dentro de la célula hasta afuera de la célula, ¿ok? Con la intención de que el medio extracelular, que está sobrecargado de sodio, pueda diluirse. O sea que la célula se va a churrar, ¿cómo se va a exprimir? La célula va a perder sangre, ¿ok? Entonces, eventualmente, estas células van a comenzar a botar mucho líquido, mucha agua para poder balancear esos compartimientos. O sea que va a haber un aumento en el volumen intravascular, ¿ok? Entonces, ese aumento de volumen intravascular lo que va a tratar es de balancear esa concentración de sodio de manera que se pueda prevenir esa potencial hipernatremia. Entonces, ya ves qué le ocurre a tu célula cuando la pones en una solución hipertónica. Pierde agua, ¿ok? Va a perder agua. Vamos a los otros escenarios entonces. Bien. Perdón. El otro escenario sería si le administras al paciente una salina hipotónica, ¿ok? O sea, una solución que está con poco cantidad de soluto, ¿ok? Un ejemplo, una solución así es el agua destilada, ¿ok? Entonces, una solución pobre en solutos, ¿ok? Entonces, el paciente lo agarra y chups, le puyas la vena y le tiras esa agua destilada, ¿ok? Entonces, esa agua destilada te va a diluir todo el fluido intravascular. En papel te va a diluir toda la sangre. Por lo tanto, esa sangre va a quedar hipotónica con respecto a la concentración de sodio que está dentro de la célula. ¿Y qué va a ocurrir entonces? En este escenario, la célula va a estar más cargada de sodio con respecto a la sangre. Entonces, el agua va a fluir hacia dentro de la célula, ¿ok? Con la intención de balancear los dos compartimientos. Entonces, la célula va a comenzar a, por así decirlo, absorber agua, ¿ok? Va a comenzar a absorber agua a un punto que ¡blup!, se va a inflar, se va a hinchar. Inclusive en cierto escenario puede hasta, puff, hasta romperse, puede lisarse la célula. ¿Y esto para qué está ocurriendo? Bueno, ¿por qué? Porque yo al cuerpo le estoy añadiendo una solución hipotónica, ¿ok? Entonces mi medio extracelular está siendo diluido, ¿ok? Mi concentración de sodio está disminuyendo porque hay demasiado solvente. Entonces ese solvente yo lo quiero mandar hacia adentro de las células para que quede todo bien equilibrado, ¿ok? ¿Para qué? Para evitar la hiponatremia. En este caso sería disminución de la cantidad de sodio en la sangre, ¿ok? Recuerda que todos estos shifts, todos estos traspasos de agua entre compartimientos, tu cuerpo lo hace es para mantener adecuadas las
concentraciones de sodio. O sea, en ningún momento el valor de sodio ha cambiado. Lo que cambia es la cantidad de agua en la cual yo estoy diluyendo ese sodio. ¿Okay? Entonces, esto es importante que usted lo sepa. Ahora tenemos aquí los dos escenarios. ¿Okay? En una solución hipertónica, está sobrecargado el medio y la célula comienza entonces a botar agua. ¿Okay? Se arruga como una pasita para poder entonces balancear los medios. Mientras que una solución hipotónica ocurre lo contrario. La célula comienza a recibir agua, ¿okay? Para que se pueda volver a concentrar el medio extracelular. Entonces puede recibir tanta agua que ¡blup! Se sopla y en un escenario fatídico hasta ¡puff! Se puede deslizar, se puede romper. El tercer escenario ocurre cuando el paciente se le administra una solución isotónica. Isotónica quiere decir que lo que yo estoy administrando tiene la misma concentración de sodio con respecto hacia dentro de la célula. O sea que todo está en debido equilibrio. Y si todo está en equilibrio, quiere decir que no va a haber paso de agua ni de adentro ni de afuera de la célula porque todo está perfectamente equilibrado con respecto a la concentración de sodio. Esa solución isotónica, por lo general, usted la conoce como esta salida normal, que si no me equivoco, está al 0.09%. Bueno, busquen ustedes, no me acuerdo si es 0.9 o 0.09. Eso, yo no puedo tampoco albergar tanta información. Después lo revisamos, no me quiero equivocar. El punto es que en la isotónica, ambos cantidades de sodio, concentración de sodio, perdón, están igualitas. O sea, y entonces no se diluyó nada, ni se concentró nada. Por lo tanto, no tiene por qué haber shift, no tiene por qué haber cambios o traspaso de agua de ningún sitio a otro. O sea que simplemente a este paciente el volumen intravascular va a aumentar y ya, sin traspaso de líquidos de un lugar a otro. O sea, todo está en perfecto equilibrio. Simplemente a ese paciente se le está administrando mayor cantidad de volumen que se va a quedar en la sangre. O sea, no va a haber cambios entre compartimientos. ¿Ok? Habiendo dicho eso, si a mí me llega un paciente que, por ejemplo, algo no tan fatídico, ponte que el tipo, a ver, bueno, vamos a ser fatídicos, ¿no? Un paciente que le metieron, ay, Dios mío, ¿qué uso para no ser tan exagerado? Para ser realista. Bueno, algo no mortal. Ponte que el tipo está en una fiesta y le metieron una puñalada aquí en el brazo y él está sangrando por el brazo, ¿ok? No es que eso lo va a matar automáticamente, pero si no paramos el sangrado ese, entonces el tipo sí se puede complicar. Entonces, esa persona está perdiendo volumen. Entonces, yo quiero restituirle el volumen. Entonces, lo lógico es que a esa persona se beneficie de una solución isotónica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando yo se la administro, el agua se queda dentro de los vasos sanguíneos. Si yo le pongo ya sea la hipertónica o la hipotónica, va a haber paso de agua de un lugar a otro. ¿Ok? Entonces, la ideal es la isotónica. La otra cosa que puede ocurrir es, por ejemplo, que si la persona está botando mucha sangre, se está sangrando, se está muy deshidratado, entonces lo que le pido lógicamente es que tome agua. Pero ¿qué ocurre? O sea, si tienes un paciente que tiene una fractura grande, que eso sangra, o un niño chiquito con una diarrea que eso lo tiene deshidratado, obviamente él no va a poder ingerir líquidos. O sea, por ejemplo, imagínate la misma persona que está en el machetazo que le metieron aquí en el brazo. ¿Tú crees que ese tipo va a tomar agua? Claro que no. Su estado de conciencia no se lo permite. ¿Ok? Entonces, lo indicado es resucitarlo con agua directamente al torrente sanguíneo. No con agua, con líquidos. Porque esa persona no puede tragar. Ahora, puede ser más fatídico. Si la persona tuvo un accidente de tránsito, está inconsciente, obviamente no va a poder tomar agua. Por eso es que la resucitación es con líquidos directamente por la vena. ¿Ok? La vía oral ahí no va a aplicar. Bien. Esto es lo que pasa en papel, ¿no? Si pones una hipertónica, todo el agua se va a salir hacia el extravascular. En papel, esa te serviría para restituir el volumen, pero tiene muchas consecuencias deleterias con respecto a los balances electrolitos. ¿Ok? Con la hipotónica, no, lo contrario. Con la hipotónica, como vas a diluir todo el fluido, toda la sangre,
el agua se chispea, o sea, el agua pasa hacia adentro de la célula y ¡plup! Se infla la célula. Y eso jamás va a restituir el volumen del paciente. Mientras que con la isotónica, esa sí está bien. ¿Por qué? Porque con isotónica, el agua se queda en su respectivo compartimiento, que es donde la quiero, dentro de los vasos sanguíneos. Bien, esto te lo dije, no vamos a repetirlo. Con la solución isotónica se va a aumentar el volumen intravascular porque el agua se va a quedar en su sitio, donde la quiero, o sea, dentro de los vasos sanguíneos. O sea, no va a haber ni movimiento ni hacia afuera de la célula ni hacia adentro de la célula. Repito, ¿no? En casos extremos sí se puede utilizar una hipertónica, pero como les dije, ¿no? Eso puede tener otra connotación con respecto a los electrolitos y ya eso es materia de otro tipo de cosas más avanzadas que no viene a cabo con este curso. Pero se lo pongo porque pueden preguntárselo, ¿no? En verdad, o sea, si yo digo que yo quiero el agua dentro de los vasos, la hipertónica sí lo hace, sí es cierto, pero tiene otra connotación y otras aplicaciones que ya son parte de otro curso. Eso ya es materia de otro curso. Bien. Nuestro cuerpo tiene los mecanismos para regularse constantemente, solito. Por ejemplo, cuando la gente habla de esa cosa y que, ay, no sé qué detox, no sé qué detox, o sea, tu cuerpo se desintoxica el solito. Tu cuerpo tiene un hígado, tiene unos riñones que se encargan de mantenerte la sangre, por así decirlo, limpia, libre de desechos. Tú no necesitas desintoxicarte de nada. Siempre y cuando tus órganos estén íntegros, o sea, que no estés enfermo, tu cuerpo se puede encargar de balancear adecuadamente esas sustancias que tú no necesitas y guardar las que sí necesitas. Entonces, el cuerpo lo hace solito. Ahora, tú puedes ayudar al cuerpo, ¿ok? Hablando estrictamente de los electrolitos, pero eso se debe hacer lento y con una monitorización adecuada. Por ejemplo, las neuronas dependen de, tú sabes, ¿no? Las neuronas, bueno, que tú recordarás de tu clase de fisiología, cuando hablaban de los potenciales de acción, ¿ok? Porque que la neurona es como una batería, ¿ok? Esa batería funciona con una respectiva carga y la respectiva carga se basa en una adecuada concentración de electrolitos, ¿ok? Solamente cuando tengo una batería cargada es que esta funciona. Una batería descargada no funciona. Por lo tanto, una neurona con una concentración inadecuada de electrolitos puede que no funcione. ¿Ok? Entonces, en papel, cuando hay estos desbalances de electrolitos, el cerebro comienza a restituirlos, ¿ok? O mejor dicho, a compensarlos con sus propios mecanismos inherentes. Entonces, tú lo puedes ayudar administrándole ya sea líquidos o electrolitos, pero esto tiene que ser lento o no puede ser muy rápido, porque si lo haces muy rápido, entonces el cerebro no va a poder equilibrar a tiempo y eso lleva entonces a consecuencias iatrogénicas, o sea, consecuencias propias de una terapia muy enérgica con fluidos y electrolitos, ¿no? Te puede esta famosa mielinitis pontina central o síndrome de desmielinización osmótica que ocurre porque se están restituyendo con mucha velocidad los líquidos y los electrolitos. No vamos a entrar muy en detalle con eso porque eso es más de medicina, pero es para que sepas que un paciente que está con un desequilibrio no es que le vas a meter la solución a lo bestia, no. Entonces con calma, con paciencia, porque si no lo que vas a hacer es sobrecargar los compartimientos con mucha velocidad y lo que vas a terminar es haciendo más daño. Entonces esas resucitaciones o esas reposiciones son lentas, son progresivas, eso es con calma. Eso no es así corriendo, no, eso con calma, porque si no, vas a quedar haciendo más daño de lo que tenías al inicio. Y tú sabes que en medicina, una de las máximas es primero no hacer daño. ¿Ok? Bien. Entonces, antes de hablar de los trastornos del sodio como tal, tenemos que recordar otras variables
ya que no solamente esto se trata de el paso de agua entre las membranas, ¿ok? No es tan fácil o no es tan simple, mejor dicho. Bien, te recordemos aquí algunos conceptos que ya hemos repasado, pero los volvemos a mencionar. Recordemos que tenemos la aldosterona, que ya la aldosterona la hemos discutido en la clase del corazón y en la clase del sistema renal. Recuerda que la aldosterona a nivel del riñón favorece la reabsorción de sodio, perdón, y la secreción de potasio. ¿Okay? Ese es un concepto importante porque vamos a seguir hablando de la aldosterona a lo largo de esta clase y de la siguiente, y también cuando discutamos el tema de los trastornos ácido-base, si no me equivoco. ¿Okay? Otro concepto importante es la hormona antidiurética con sus siglas ADH, o sea, antidiuresis, o sea, no diuresis. O sea que esa hormona va a ser lo contrario a orinar, por así decirlo. O sea que vas a reabsorber el agua. Otro concepto importante es que el sodio es el principal cation extracelular y el potasio es el principal cation intracelular. ¿Okay? Esos cuatro conceptos usted tiene que tenerlos lo más claro posible para poder entender lo que yo voy a seguir mencionando a lo largo de las siguientes diapositivas. Bien, vamos a tomarnos unos 2 minutos aquí para entonces hablar de los trastornos del sodio.
Sigamos entonces. Entonces vamos a ver esta parte que es un poquito, pues, no es que es enredada per se, pero no creo que lo vayan a entender de buenas a primeras porque tiene su un poquito enredado, es un poquito, es medio tricky, ¿no? Sí creo que sea enredado. O no importa. Viendo la clase, estudiando, puede que lo entienda. Entonces esa es mi recomendación hasta este punto. Vamos primero a hablar de los trastornos del sodio. Y lo primero que vamos a ver son los conceptos, ¿no? Entonces aquí vamos a discutir unos conceptos que ya vimos anteriormente, que ya mencioné anteriormente, que son la hipernatremia y la hiponatremia. Miren, hasta el cansancio. A veces cuando me pongo a ver las clases y que chusi, pero se repiten muchas veces las cosas, pero no las borro porque creo que es importante que se repitan, porque así quizás esto calen, ¿no? Y de nuevo, recuerda, el sodio está en mayor concentración afuera de la célula, ¿ok? Es un concepto importantísimo de esto, ¿ok? Entonces, esa concentración de sodio puede ya sea aumentar, eso le vamos a llamar hipernatremia, o esa concentración de sodio puede disminuir. A eso le vamos a llamar hiponatremia, ¿ok? Esas alteraciones en el sodio también se analizan o se estudian en función del volumen de fluido que tenga el paciente en ese momento. Entonces, el paciente puede estar hipervolémico, o sea, con un volumen incrementado. El paciente puede estar hipovolémico, o sea, con un volumen disminuido. Y el paciente puede estar euvolémico, o sea, que el volumen está relativamente bien, estable o sin cambios. La volemia, ya esto es un poquito de medicina, pero es para que usted se haga la idea. La volemia es algo que yo analizo en el examen físico. ¿Por qué? Porque ni modo que le voy a sacar al paciente todo el agua y la voy a medir. Eso es imposible. ¿Ok? Entonces la volemia yo la evalúo en base a ciertos signos que puede tener el paciente. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente como el que está aquí abajito con la mucosa oral seca, ¿ok? Y la lengua también seca. O sea, es un paciente que está seco, o sea que el paciente está deshidratado. Entonces yo te pudiera decir que clínicamente ese paciente está hipovolémico. Por ejemplo, si alguno de ustedes arrancó en esta fiesta de fin de año, que tomaste, qué sé yo, 2 cajas de cerveza en Navidad, o una botella de seco, una de whisky, o las 3, al día siguiente amanece con la boca totalmente seca, como si estuvieras en un desierto. O sea, eso es porque estás clínicamente hipovolémico, ¿ok? Por eso que apenas que te levantas, Dios mío, te quieres tomar una piscina entera de agua. Una pregunta es por qué ocurre eso, ¿okay? ¿Por qué el alcohol deshidrata? Una pregunta importante. O puedes tener un paciente como el que tú ves acá, que está todo está hinchado, está todo lleno de edemas, ¿okay? Ves los miembros inferiores, se llama el signo de la fobia. El paciente tú le pones en la pierna, o sea, en la región pretibial, o sea, adelante de la tibia, le hundes el dedo y es como si tuvieras una masilla, ¿okay? Se te queda la marca del dedo. Eso quiere decir que el paciente tiene un edema de miembros inferiores porque tiene un exceso de volumen en esa extremidad afectada. O sea, clínicamente el paciente tiene un exceso de volumen que se le está estancando o acumulando, por así decirlo, en la extremidad inferior. Entonces, un paciente edematizado clínicamente es un paciente hipervolémico y un paciente deshidratado clínicamente es un paciente hipovolémico. Repito, no puedes agarrar al paciente y medirle todo el líquido total. ¿Cómo lo vas a hacer? Está imposible. Entonces, estos términos de la volemia, más que todo, aplican desde el punto de vista clínico. Bien. Con respecto a la euvolemia, ¿okay? Euvolemia es, por así decirlo, que el volumen está normal. Realmente no es que el volumen esté exactamente normal. Siempre va a haber cierta ganancia o cierta pérdida. Lo que pasa es que el examen físico, el paciente no está ni deshidratado, ni tampoco está edematizado. O sea que no hay signos ni síntomas ni de hipervolemia ni de hipovolemia. ¿Qué ocurre? Esas alteraciones de la volemia en el paciente euvolémico son sutiles, de manera que el cuerpo las puede compensar. ¿Okay?
En cierto sentido, esto contradice el término eubolemia, pero siempre va a haber cierta alteración. Pero en este caso, el cuerpo lo puede compensar y por eso es que físicamente el paciente parece estar bien con respecto a su volumen. Lección de esto. La volemia nosotros la evaluamos con respecto a el examen físico que se hace en la clínica. Claro, repito, ustedes no son médicos y yo no hago pacientes, así que per se, ese no es nuestro campo de acción, ¿ok? Pero es importante tener ese concepto. Jamás tú le puedes medir la volemia a un paciente, repito, a menos que le saques todo el líquido y lo peses o lo midas, no sé cómo lo vas a hacer. Pero eso no funciona así. Bien. Primero vamos a estudiar la hipernatremia, ¿no? El libro nos resume las causas que pueden aumentar la concentración de sodio, ¿ok? Puede ser que aumente el mismo sodio como tal, puede ser que aumente el sodio del agua, pero más sodio que agua, puede ser que el paciente pierda agua, lo que por esto, por consecuencia directa, va a aumentar la concentración de sodio, o puede ser que el paciente pierda agua y aumente el sodio, ¿no? Yo creo que eso es un poquito enredadito, pero bueno, usted después se lo lee con calma. O sea, son escenarios que pueden causar hipernatremia. Lo que sí vamos a estudiar son estos conceptos que sí son importantes para fines prácticos de este curso. Bien. El primer escenario que nosotros vamos a estudiar es la hipernatremia hipervolémica, ¿ok? O sea que en esta tiene que haber tanto un aumento de volumen como un aumento de sodio, de manera que el paciente esté hipervolémico y también esté hipernatrémico. La causa más común de que aumente tanto el agua y que también aumente el sodio es iatrogénica. O sea, ¿qué significa iatrogénica? Que yo creo que ya, como ya lo he dicho antes, que es producto de un acto médico. O sea, fue consecuencia de algo que yo hice, pero realmente no era mi intención. Eso se llama una iatrogenia. Eh, por ejemplo, yo quería restablecerte tu volumen, resucitándote con líquidos, pero la solución tenía sodio. Y sin querer queriendo, el sodio también aumentó. ¿Okay? Eso es una iatrogenia. Realmente yo no quería hacerlo, pero era la única forma de resolver el problema en ese momento. Eso es propio del acto médico. Es como por decir un efecto adverso. ¿Okay? Son cosas que uno quiere evitar, pero a veces suceden y no quiere decir que yo soy un criminal. O sea, estas cosas pueden pasar. Iremos estudiando otro ejemplo de iatrogenia a lo largo de lo que conversemos nosotros. Por ejemplo, iatrogenia, un paciente que le ponen una solución de sodio con bicarbonato, puede que eso le aumente el volumen y le aumente el sodio también, ¿ok? Puede que el paciente quede hipernatrémico e hipervolémico, completamente iatrogénico. O estos pacientes que le administran soluciones de diálisis, que eso tiene muchas cosas, entre estas cosas está agua y también puede estar sodio. Y puede que el paciente también tenga una hipernatremia hipervolémica. Bien. Otro escenario, quizás un poco menos usual, es un paciente con un hiperaldosteronismo primario, ¿ok? Recordemos que es la aldosterona, ¿ok? Recordemos que es una hormona que me va a aumentar la reabsorción de sodio, ¿ok? Y también la secreción de potasio, por eso lo vemos en la otra clase. ¿Qué ocurre? En el hiperaldosteronismo primario, el paciente está produciendo mucha aldosterona. Bueno, ¿y por qué ocurre eso? Bueno, quizás, por ejemplo, con el ejemplo que tienen aquí a la derecha, con la imagen, mejor dicho. Tienes aquí la glándula suprarrenal y tienes un tumorcito que produce mucha hormona. En este caso, una de las hormonas que produce el tumorcito ese puede ser la aldosterona. Entonces, eso puede ser un ejemplo que aplica bien para un hiperaldosteronismo primario. El punto es que este paciente secreta mucha aldosterona. Si ese paciente secreta mucha aldosterona, entonces, ¿qué hace la aldosterona? Va a reabsorber mucho sodio. Entonces, ese paciente va a reabsorber demasiado sodio y eventualmente va a estar hipernatrémico. Entonces, un paciente que va a estar hipernatrémico a pesar de que se le da tratamiento. ¿Por qué? Porque la causa de base, el tumorcito no se corrige. ¿Okay? Eso es una forma de estudiarlo. Que tú le estás dando tratamiento, manejo, y el paciente no corrige el sodio. Tiene que irte a otras causas, ¿no? Recordemos que yo creo que ya lo hemos mencionado en las clases anteriores,
que cuando el riñón reabsorbe sodio, ese sodio siempre va acompañado de agua, ¿ok? Por lo tanto, este paciente va a estar hipernatrémico y también puede estar, perdón, va a estar hipervolémico, ¿ok? Bastante bien hasta ahí. Bien. Vamos a estudiar el otro escenario, que es la hipernatremia hipovolémica, ¿ok? Hipernatremia hipovolémica. Como dice la palabra, hipovolémica. O sea que el paciente está perdiendo volumen. O sea que el paciente está perdiendo agua, ¿ok? Pero una cosa importante, para que el paciente quede hipernatrémico, quiere decir que se está perdiendo más agua que sodio, ¿ok? Eso es importante, que lo que el paciente está perdiendo en mayor cantidad sea sobre todo agua. Entonces, ¿en qué escenarios el paciente puede perder agua? ¿Por qué el paciente pierde agua? Eso es lo que usted tuviera que preguntarse. Entonces, el libro hábilmente te lo divide en pérdidas renales de agua / sodio y pérdidas extrarrenales. ¿Okay? Las pérdidas renales van en función de que si el paciente tiene una enfermedad renal como tal. Esa enfermedad renal como tal, yo se las mencioné en la clase que les dejé grabada cuando hablamos sobre el sistema renal y genitourinario. O sea, que el riñón tiene un defecto intrínseco que hace que él pierda cosas, ¿ok? Entre estas cosas, obviamente, está incluida el sodio y el agua. En este caso, más agua que sodio, ¿no? Y otra cosa que puede causarme pérdidas renales de agua o sodio son los diuréticos. Los diuréticos son medicamentos que hacen que el paciente orine, ¿ok? Dentro de los diuréticos hay varios tipos, ¿ok? Eso se da en farmacología. No voy a entrar en detalle con eso porque primero que todo no es mi materia y segundo que todo yo no soy experto en eso. ¿Okay? Pero para fines prácticos de ustedes, de que aumenten su vocabulario médico, su terminología, en el diurético el paciente va a perder líquido por los riñones. ¿Ok? O sea que va a orinar todo eso. ¿Ok? A veces ese líquido no solamente es agua, puede ser líquido con electrolitos. En este caso puede ser sodio, potasio, entre otros, ¿ok? Entonces, un concepto importante, ¿ok? El paciente está perdiendo agua, sí, ¿ok? Pero si pierde, depende de la cantidad de agua que pierda, el paciente puede tener una hipernatremia o una hiponatremia en función de la cantidad de sodio que se perdió. Como en este caso estamos hablando de una hipernatremia hipovolémica, estamos asumiendo que el paciente pierde más agua que sodio, ¿ok? O de hipovolémica, o sea que el paciente de alguna forma está perdiendo agua. Y cuando él pierde agua, el paciente queda hipercargado o sobrecargado de sodio, ¿ok? Por eso que va a estar hipernatrémico en papel, ¿ok? ¿Cuáles son causas de pérdidas extrarrenales de agua y o sodio? No es aquí el sudor, pero diablo, tiene que ser un sudor extremo, un sudor antifisiológico. Y eso es anormal porque realmente el sudor, lo que se pierde, se compensa automáticamente. Pero bueno, eso desde el punto de vista estrictamente fisiopatológico. Lo otro que puede causar pérdida renal de agua es las heces. En este caso, más que heces, aplica el término diarrea. ¿Ok? Una diarrea que, por ejemplo, a mí no me afecta tanto porque yo tengo un volumen y un peso adecuado para mi estatura. Pero si fuera un bebé de 3 meses, chiquitito, que no pesa ni 10 libras, créeme que a él la diarrea le afecta de una forma mucho más dramática que a un adulto. ¿Ok? Recuerda que no es la cantidad de agua que pierda, sino la cantidad de agua dependiendo del volumen del paciente. O lo otro que puede ocurrir es que haya movilización de líquidos, ¿ok? Desde dentro de los vasos hacia el espacio extravascular. Eso se ve en otros escenarios un poco más dramáticos, como por ejemplo un paciente gran quemado o un paciente con una cirugía muy grande, etcétera. Solamente para mencionarlo porque realmente eso ya es más parte de medicina, medicina crítica sobre todo, cuidados intensivos, que obviamente eso está muy avanzado para este curso y tampoco es mi área de trabajo. ¿Ok? Contexto de esto o conclusión de esto.
Recuerda que el paciente tiene que perder agua para que esté hipovolémico, pero lo importante es qué cantidad de agua pierde con respecto al sodio, cómo está ese sodio, ¿ok? Porque dependiendo de cómo está ese sodio con respecto a esa pérdida de agua, puede ser ya sea hipernatrémico o hiponatrémico, ¿ok? Bien. Obviamente, si el paciente, yo le pregunto, si el paciente ponte que me llega a mí, imagínenselo, ¿no? O mejor, aplicado por ustedes. Te dice tu vecino, oye, mira, me hice estos laboratorios y el sodio me salió con una flechita hacia abajo. O sea que el sodio está disminuido. O mejor, no, porque una persona con un sodio disminuido tiene otra clínica. Oye, mira, tú que estás estudiando la laboratorio, mira que mi abuelo está hospitalizado y le hicieron este laboratorio y el sodio está bien bajito. ¿Ok? ¿Qué significa eso? O sea, ¿por qué está ocurriendo eso? Entonces, obviamente, tú comienzas a pensar, o sea, ¿por qué el sodio en este caso está bajo o por qué está alto? ¿Ok? Entonces, no solamente es qué tan alto o qué tan bajo está el sodio, sino cómo eso va a funcionar en el contexto del volumen del paciente. Entonces tú le puedes preguntar a tu vecino, oye, ¿tu abuelo toma diuréticos? Sí o no, dependiendo de la respuesta, te orienta a qué puede estar ocurriendo ahí. O te dicen, oye, tu abuelito dice tu vecino, ah, sí, él tenía diarrea de hace tiempo, ¿ok? Que bien deshidratado. O te puede decir que, por ejemplo, él tuvo una quemadura grande. O sea, es importante el contexto clínico para tratar de ver por qué ese paciente está hipovolémico e hipernatrémico. Es evidente, ¿no? Si simplemente tuvo diarrea, pues ya eso me da muchas pistas. Pero ¿qué ocurre? No siempre es esto posible establecer esto en base a la clínica. Entonces, cuando yo no puedo saber si el paciente toma diuréticos o está con diarrea o tiene una enfermedad renal intrínseca, cuando yo no puedo saber eso, por lo tanto, yo no puedo distinguir si la falla es, perdón, si la pérdida de líquidos es renal como tal o extrarrenal, entonces una herramienta útil de laboratorio es medir los electrolitos urinarios. ¿Ok? Entonces, para poder entender esto bien, lo lógico es que usted haya estudiado la clase anterior, sobre todo cuando hablamos de la falla prerrenal. Si no lo han hecho, les exhorto a que lo hagan. Por ejemplo, si la pérdida de agua y sodio es extrarrenal, por ejemplo, un paciente que tenga mucha diarrea, tanto así que esa diarrea lo ponga clínicamente hipovolémico, o sea que el paciente está bien deshidratado, o sea que va a tener una alteración en su volumen, o sea que va a estar hipovolémico. Entonces, basado en lo que vimos en la clase anterior, esa que les grabé, cuando al riñón le llega por alguna razón menos sangre, ¿ok? O su perfusión disminuye. Entonces el riñón se aferra al agua y también se aferra al sodio y comienza a reabsorber sodio y agua. Y ese sodio, esa agua que reabsorben, eso va a la sangre en vez de ser orinado. Por lo tanto, en un contexto de una pérdida extrarrenal, lo que nosotros debemos encontrar es una disminución en la concentración del sodio en orina. ¿Okay? Mientras que si la causa de esa hipernatremia hipovolémica es por pérdidas renales, ¿ok? Quiere decir que lo que me está fallando es el riñón como tal, ¿ok? El riñón está permitiendo mucha fuga de agua. Entonces, entre esas cosas que fugue, también puede estar fugando sodio, ¿ok? Entonces puede que exista un aumento de la concentración de sodio en orina si tú lo compararías en versus una pérdida extrarrenal. Recuerda, en la pérdida extrarrenal, el riñón comienza a reabsorber todo ese sodio, ¿ok? Por lo tanto, la orina va a estar baja en concentración de sodio. Mientras que cuando la causa es una pérdida renal, el riñón está defectuoso. El riñón no puede reabsorber. Por lo tanto, pierde muchas cosas.
Entre esas cosas que puede perder está el sodio y también puede que esté el agua. Por lo tanto, ese paciente puede tener un aumento de la concentración de sodio en orina con respecto a si fuera el contexto o el escenario una pérdida extrarrenal. ¿Ok? De forma resumida, en la pérdida renal, el sodio urinario debe estar alto. ¿Ok? Mientras que en la pérdida extrarrenal, el sodio urinario debe estar bajito. ¿Ok? Ya explicamos por qué ocurre eso. Bien. El otro escenario que tenemos nosotros es el de la hipernatremia euvolémica. Que recuerda la euvolemia. El paciente clínicamente no se ve ni edematoso ni deshidratado, ¿ok? Se ve bien, pero al final del día sí está perdiendo algo de agua. Pero recuerda que los mecanismos compensadores están evitando que clínicamente haya hallazgos perceptibles como tal. Una causa de hipernatremia euvolémica es la hipodipsia, ¿ok? Hipodipsia, que es lo contrario a lo que yo estoy haciendo, que el paciente no toma agua, ¿ok? No toma agua, el tipo no siente sed, ¿ok? ¿Y es por qué? Porque hay una lesión a nivel del cerebro, a nivel hipotalámico. De más está decirle que eso es raro, ¿ok? Otra causa que sí discutiremos con más detenimiento de la hipernatremia euvolémica es la diabetes insípida, ¿ok? Entonces, aquí viene otro concepto a su libro de terminología médica. Esta diabetes insípida, que no tienen, que es, bien, de eso hablamos ahorita, ¿no? Ahorita vamos a hablar, porque no es esa diabetes clásica donde aumenta el azúcar, ¿ok? La diabetes clásica donde aumenta el azúcar, nosotros la discutiremos en la clase de patología, ¿ok? En este momento, esta diabetes insípida tiene un nombre similar, pero es completamente distinta. En esta diabetes insípida, ¿ok? Lo que ocurre es que hay problemas con la ADH, ya sea que hay problemas con esa secreción de ADH a nivel de la hipófisis posterior o que el ADH no está funcionando adecuadamente, o sea que se está perdiendo la acción. Antes de entender eso, volvemos a repasar qué hace la ADH, ¿ok? La ADH la secreta la neurohipófisis o la hipófisis posterior. Y la función de la ADH es reabsorber agua a nivel renal, sobre todo a nivel de los ductos colectores. Esa es la función de la ADH, por eso es que es antidiurética, o sea, no orinar, o sea, que hace lo contrario de orinar, o sea, que reabsorbe. Entonces, en la diabetes insípida, que es la que estamos hablando, este mecanismo está completamente alterado, está abolido. Bien, repetimos, leímos hasta el cansancio. ¿Okay? Si mi ADH aumenta, mi reabsorción de agua también va a aumentar. O sea que toda esa agua se va a quedar en mi cuerpo. Entonces, lo que yo orine va a ser pobre en agua. O sea que mi orina va a estar más concentrada y mi sangre o mi suero, por así decirlo, va a estar sobrecargado de agua. Por lo tanto, va a estar diluido. ¿Ok? Lo contrario aplica si hay una disminución de ADH. Si hay una disminución de ADH, va a haber disminución en la reabsorción de agua. O sea que en vez de reabsorber agua, el agua toda se va a perder por la orina. Por lo tanto, el paciente va a producir más orina y esa orina va a estar toda diluida con exceso de agua. Y por lo tanto, mi suero va a estar más concentrado. ¿Ok? En este caso, como está más concentrado, va a tener mayor concentración de sodio. Por lo tanto, el paciente puede estar hipernatrémico. Repetimos, en la diabetes insípida, lo que ocurre es una alteración con la ADH, ¿ok? Ya sea que no se produce, se pierde, o que la acción de ADH no se está llevando a cabo, ¿ok? Por lo tanto, el paciente te va a producir mucha orina, ¿ok? En este caso, diluida, pues se la pasa orinando, ¿ok? Orina bastante. Y como no reabsorbe agua, su sangre va a estar más concentrada con respecto al sodio. El paciente va a estar hipernatrémico. Ok, ¿por qué el paciente va a estar euvolémico?
Porque si el paciente orina mucho, ¿qué va a hacer él? Va a tomar agua, ¿ok? El paciente se la pasa orinando, pero así mismo se la pasa tomando agua y por lo tanto, clínicamente el tipo no va a estar deshidratado. O sea, él tiene mecanismos para poder mantener su volemia adecuada. ¿Okay? Créeme que si alguien tiene sed, va a tomar agua. O sea, eso es una cuestión que no se discute. ¿Ok? O sea, el paciente, como sí pierde agua por la orina, pero sus mecanismos de restablecer el agua van a estar completamente normales, van a estar completamente conservados. Entonces, vamos a ver un poquito más de la diabetes insípida. ¿Ok? Vamos a clasificarla en dos tipos. ¿Ok? Está la diabetes insípida central, que es que por alguna razón, a nivel acá arriba de la hipófisis, también llamada pituitaria, en esa hipófisis posterior no se está secretando o hay una disminución en la secreción de ADH, acá arriba. Algo ocurre con el cerebro. El otro escenario es la diabetes insípida nefrogénica, que es que sí, la hipófisis sí secreta ADH, pero cuando esa ADH llega al riñón, el riñón no responde a la ADH, ¿ok? Entonces no puede realizar su acción. Puedes tener toda la ADH que quieras, pero ocurre un problema a nivel renal y por lo tanto el riñón no responde a esa ADH. Bien. La contraparte central por lo general se asocia a algún proceso dentro del cráneo, puede ser que tenga un tumor, una consecuencia de una cirugía, un trauma craneal, etcétera. ¿Okay? O el otro escenario es cuando el problema es a nivel renal, que es en la diabetes insípida nefrogénica. ¿Okay? Puede que exista un defecto a nivel de receptor de ADH, ¿okay? O puede ser en respuesta a un medicamento que cause toxicidad renal, como por ejemplo el litio. ¿Okay? El litio se usa para hacer un trastorno de psiquiatría que pueden ser nefrotóxicos. Entonces, estas son causas que te pueden llevar a ti a una diabetes insípida. Bien. Si la causa es una diabetes insípida central, quiere decir que la hipófisis posterior, o sea, la neurohipófisis, no está secretando adecuadamente ADH. O sea que si tú la mides en sangre, esa ADH va a estar bajita. ¿Ok? Mientras que si la causa es una diabetes insípida nefrogénica, el problema son los riñones. La secreción por parte de la hipófisis está completamente íntegra. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la hipófisis se va a poner alterada y va a secretar más ADH con la intención de estimular ese riñón. Por lo tanto, la ADH debe estar alta, ¿ok? Es una forma de diagnosticarlo. Si tienes la clínica, la mides y dependiendo si está alta o baja, podemos extrapolar si es una diabetes insípida central versus una nefrogénica, ¿ok? Hay otros escenarios donde podemos analizar esto, ¿ok? Supongamos que tenemos un paciente con toda la clínica y todos los laboratorios de una diabetes insípida. El paciente te dice que el tipo se la pasa orinando, ¿ok? Orina, una orina bien clarita, cosa que prácticamente es pura agua. Le hacen una serología, unos electrolitos séricos, un sodio, mejor dicho en este caso, y el sodio está alto, ¿ok? Entonces tú sospechas una diabetes insípida. Entonces, como si tuviéramos un laboratorio, aquí podemos hacer ciertas pruebas que nos ayudan a nosotros a llegar al diagnóstico. ¿Ok? Entonces tienes este paciente que tú dices, sí, es una diabetes insípida. Vamos a jugar con él, vamos a jugar así como si estuviéramos aquí en un laboratorio ficticio. Entonces agarras al paciente ese y le pones ADH intravenosa. Bueno, si le pones ADH intravenosa y eso funciona, si funciona, quiere decir que el paciente deja de orinar, entonces, o en exceso, obviamente, ¿no? Quiere decir que el riñón está íntegro y que el riñón sí responde a ADH. Pues si eso ocurre, si el riñón está cool, quiere decir que el problema está acá arriba. O sea, que el problema es la neurohipófisis. O sea, que la diabetes insípida es central. El otro escenario es que le pongas al paciente su ADH y el paciente sigue orinando. O sea, no le hace nada. O sea, no funciona. O sea que el riñón no responde a ADH. Por lo tanto, el riñón es el problema y por lo tanto, esa diabetes insípida es
de tipo nefrogénica. Bien. Viene la pregunta aquí en verde. ¿Cómo sabemos o sabríamos que la ADH intravenosa está funcionando? ¿Ok? Recuerda que el diabetes con el paciente con diabetes insípida, independientemente de la causa, el tipo orina. Orina, y la orina es una orina que va a estar diluida. Si le pones una ADH y funciona, esa orina se va a poner más concentrada. ¿Ok? Va a ser una orina más concentrada porque a nivel renal, el riñón, gracias a esa ADH, está reabsorbiendo más agua. ¿Ok? El escenario contrario es si la ADH no funciona, el riñón seguiría botando agua. ¿Ok? Y por lo tanto, la orina seguiría siendo diluida. Por lo tanto, ver la concentración de orina en respuesta a esa ADH también te ayuda a ver si el paciente responde o no, y eso te ayuda a ti a diagnosticar o extrapolar si esa diabetes insípida es nefrogénica o es central. Bien, vamos a tomar unos 2 minutos aquí para hablar de la última parte de la clase, que es sobre la hiponatremia. Ya está un poquito más corta.
A ver, sigamos entonces ya para terminar esta clase. En la hiponatremia, ¿no? O sea, que por alguna razón está disminuyendo la concentración de sodio. Entonces, algunas causas que vamos a ver nosotros es que hay una disminución del sodio como tal, que hay una disminución del sodio y del agua, pero que lo que baje más sea el sodio, ¿ok? Lo otro que puede haber es un aumento del agua. Si hay mucha agua, la concentración de sodio va a bajar, ¿ok? O puede que ambos aumenten, tanto el agua como el sodio, pero que el agua aumente más. Eso después se lo leen con calma. Son escenarios donde, recuerden que esencialmente la hiponatremia o hay poco sodio o el sodio está diluido. Es una forma de verlo así de forma global. Bien, el primer escenario que vamos a ver es la hiponatremia hipervolémica. O sea que el paciente tiene un aumento del volumen intravascular. ¿Ok? ¿Y por qué ocurre esto? Porque el paciente está adquiriendo agua o está reteniendo agua. Lo suficiente para que haya tanta agua que el sodio sérico se diluya. ¿Ok? Entonces, para que esto ocurra, quiere decir que el paciente tiene un manejo inadecuado de volumen. ¿Ok? Y eso ocurre, por ejemplo, en estas dos situaciones que ya nosotros conocemos de las clases anteriores, ya sea en la falla cardíaca o en la cirrosis hepática. Ya ustedes son expertos en eso, saben bastante de eso, o eso quiero creer yo. Recordemos que en términos generales, en la falla cardíaca, el corazón tiene dificultad para bombear, ¿ok? Al punto que va a tener dificultad para bombear la sangre hacia la circulación periférica, o sea, para mantener el flujo sanguíneo hacia adelante. Eventualmente, eso va a causar que a los tejidos le llegue menos sangre. Entre esos tejidos incluimos al riñón, o sea que el riñón va a percibir una menor perfusión renal. Pero acuérdate que el volumen aquí no ha cambiado, ¿ok? El volumen sigue igual. Aquí lo que está alterado es esa distribución del volumen, porque el corazón no puede mantener la circulación efectiva porque el corazón está fallando, ¿ok? Pero el riñón percibe que efectivamente sí hay una pérdida de volumen, ¿ok? Entonces lo que va a hacer el riñón es percibir esa depresión de volumen circulante efectivo. Y él diligentemente lo que va a hacer es tratar de aumentar el volumen. ¿Y cómo lo logra él? El riñón lo logra gracias al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Nuevamente mencionamos a la aldosterona. Recuerda que la aldosterona reabsorbe sodio y ese sodio se acompaña de agua. ¿Ok? Entonces el riñón va a comenzar a absorber sodio y va a comenzar a absorber sobre todo agua también. No solamente eso, también se va a activar la secreción de ADH, o sea, de hormona antidiurética, por parte de la neurohipófisis. Eso lo que va a favorecer es que el paciente reabsorba más agua a nivel renal, o sea que el paciente va a tener mucha retención de líquidos. ¿Ok? Por lo tanto, puede estar hiponatrémico e hipervolémico. Un escenario bastante similar ocurre en la cirrosis hepática. ¿Y por qué les digo yo bastante similar? Porque lo que ocurre es que aquí va a haber una depresión de volumen circulante efectivo. O sea, no es que el paciente está perdiendo sangre ni volumen, sino que el volumen está estancado en otros sitios, ¿ok? Yo creo que esto lo hemos mencionado ya, pero vamos a ver repetirlo, ¿no? En la cirrosis hepática, por la razón que a usted más le guste, el hígado sufre mucho daño, al punto que literalmente el hígado progresivamente se reemplaza por puro tejido fibroso. O sea, se forma una gran cicatriz. ¿Qué ocurre? En condiciones normales, una gran cantidad de sangre llega al hígado gracias a la vena porta. Pero como este hígado está todo fibrosado, parece una piedra literalmente, la sangre no puede pasar libremente a través de él. Por lo tanto, la sangre se queda estancada en la circulación esplácnica. La circulación esplácnica, venosa en este caso, involucra la circulación venosa de la gran mayoría, por no decir todos, los órganos de la cavidad abdominal, entre otros, ¿no? La circulación ya sea del
estómago, de los intestinos, del vaso, etcétera. O sea que toda esa sangre venosa esplácnica, en vez de circular por el cuerpo, se va a quedar estancada allí, ¿ok? Al punto que la sangre no va a llegar adecuadamente al riñón y entonces va a ocurrir lo mismo que ocurre en la falla cardíaca, ¿ok? Se activan los mecanismos a nivel renal de reabsorción de sodio y por supuesto también reabsorción de agua, ¿ok? Y eso va a hacer que el paciente comience a retener demasiado líquido, ¿ok? Si el paciente está reabsorbiendo un exceso de agua y también reabsorbiendo algo de sodio, también debe haber una disminución del sodio, de la concentración de sodio urinario, ¿ok? Pero a pesar de que se está reabsorbiendo sodio, se está reabsorbiendo mayor cantidad de agua, ¿ok? Por lo tanto, el resultado será una hiponatremia, en este caso hipervolémica. Otro escenario es la hiponatremia, en este caso hipovolémica, que es bastante parecida a su contraparte hipernatrémica. Recuerden la palabra clave que es hipovolémica, o sea que el paciente está perdiendo volumen, ¿ok? Está perdiendo sodio y está perdiendo agua, pero en este caso está perdiendo más sodio que agua. Ahí está la diferencia entre la hipernatremia y la hiponatremia, en este caso hipovolémica. ¿En qué se pierde más? Ya sea sodio o ya sea agua. En este caso, si se pierde más sodio que agua, entonces el paciente va a estar globalmente hiponatrémico. Bien, entonces lo mismo. ¿Por qué el paciente está perdiendo volumen? Entonces aplican la misma causa que estudiamos en las diapositivas anteriores, ya sea pérdidas a nivel renal o pérdidas extrarrenales, ¿ok? Entonces, esto aplica lo mismo que hemos discutido hasta el momento, ¿no? Entonces, recordemos que cualquier causa de estas pérdidas renales o extrarrenales, esta pérdida de volumen, el paciente pierde volumen, eso lo va a llevar a una hipovolemia. Pero dependiendo de cuánto sea la cantidad de concentración de sodio que él pierda, entonces eso es lo que va a distinguir entre una hipovolemia con hiponatremia o una hipovolemia con hipernatremia. Ups. Bien, entonces, del mismo modo, el paciente está hipovolémico, está hiponatrémico o hipernatrémico y no podemos saber clínicamente cuál es la causa. Los electrolitos urinarios son útiles para el diagnóstico, ¿okay? Ya eso lo hemos mencionado. Si la causa es renal, o sea que el problema es el riñón, yo debo tener una concentración de sodio urinario alto, porque en papel el riñón está fugando muchas cosas. Entre esas cosas que él fuga, puede estar fugando mucho sodio. Un escenario completamente distinto ocurre cuando la pérdida es extrarrenal. Por ejemplo, en una diarrea, ¿okay? El paciente está deshidratado, por lo tanto el riñón va a tratar de reabsorber sodio y reabsorber agua, ¿ok? Entonces el paciente reabsorbe sodio, ¿ok? El sodio urinario debe ser bajo, ¿ok? Entonces esa es una manera de distinguir utilizando los electrolitos urinarios si la pérdida es renal o es extrarrenal. ¿Okay? Yo creo que eso lo repetimos en la diapositiva anterior, pero no importa, aplica repetirlo de vuelta. Bien. El otro escenario es si el paciente está euvolémico, o sea, si esta es una hiponatremia euvolémica, ¿ok? Entonces, se puede ver esto en el contexto de una insuficiencia adrenal. Eso lo vamos a dejar para discutirlo, si no da chance, cuando vemos la clase de las glándulas endocrinas, o el sistema endocrino, mejor dicho. Lo otro que puede ocurrir es que el paciente tenga un hipotiroidismo, pero igual eso también lo vamos a dejar para la clase de las glándulas endocrinas. Lo que sí vamos a estudiar en esta clase es que el paciente tenga una polidipsia. ¿Qué significa polidipsia? Que el paciente toma exceso, ¿ok? Toma demasiada agua. Y lo otro que vamos a estudiar es una hiponatremia euvolémica en el contexto de este síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Bien, polidipsia, por lo general tú tomas agua cuando te da sed. Y una vez que estás satisfecho, ya deja de tomar agua. Para que haya polidipsia quiere decir que el paciente toma agua inclusive sin tener sed, toma exceso de agua.
Por lo general, eso se asocia a una lesión en el hipotálamo y pues eso es raro, ¿no? Otra cosa pues un verde psiquiátrico. La gente bebe demasiada agua, ya sea por su propia condición o también hay medicamentos que producen demasiada sed. Esos son escenarios donde hay polidipsia, ¿ok? La gente toma tanta agua que en papel el tipo queda diluido, ¿ok? Aumenta demasiado el volumen. Y si aumenta demasiado el volumen, la concentración de sodio tiene que bajar. Entonces, eso va a dar como resultado una hiponatremia euvolémica. Pero no es que es un vaso de agua de más, eso son cantidades industriales que el paciente va a tomar de agua. ¿Por qué euvolémica? Porque a pesar de que la persona tome demasiada agua, sus mecanismos para manejar el agua están íntegros. O sea que los riñones están funcionando adecuadamente. O sea que sí, el paciente puede tomarse todos estos vasitos de agua, galones de agua si quiere, pero eventualmente lo va a orinar todo ese exceso. Por lo tanto, clínicamente el paciente va a estar euvolémico. Bien. Entonces, hasta este punto, pareciera ser que esta polidipsia primaria es bastante parecida a la diabetes insípida. O no bastante parecida, es similar. Entonces, vamos a estudiar cómo diferenciarlas. ¿Por qué digo similar? Porque en ambos escenarios, recordemos que el paciente orina mucho. Por ejemplo, yo ahorita que me he tomado 2 tarros de esta de agua, ahorita que termine, eventualmente me da ganas de orinar. ¿Okay? Y voy a orinar bastante, porque tomé demasiada agua. Y recordemos que el paciente con diabetes insípida también orina mucho. Clínicamente son parecidas. Pero entonces, ¿cómo las distingo? ¿Cómo diferencio la diabetes insípida de la polidipsia primaria? Ok, para diferenciarlos, tenemos que conocer los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a cada una de estas enfermedades. Recordemos que en la diabetes insípida, el ADH es el problema. No se está secretando o no funciona adecuadamente. Por lo tanto, el paciente no reabsorbe agua y por lo tanto el paciente pierde mucha agua orinando. ¿Okay? El paciente orina demasiado. La polidipsia primaria es totalmente distinta. En la polidipsia, el paciente toma mucha agua. ¿Okay? Eventualmente esa agua llega al volumen plasmático, llega al riñón y se orina. ¿Ok? En la diabetes insípida, ese paciente puede orinar tanto, ¿okay? Que hay un exceso de diuresis, que en papel eso puede llevar a una disminución del volumen intravascular en papel. Si el volumen intravascular disminuye, la sangre va a quedar más concentrada. Entre esas cosas que va a quedar más concentrada está el sodio. Por lo tanto, va a haber un aumento del sodio sérico. Por eso es que estudiábamos la diabetes insípida en la categoría de hipernatremia. ¿Ok? En la polidipsia ocurre lo contrario. ¿Ok? Yo me tomé un montón de agua. Esa agua eventualmente va a pasar a mi sangre y, por así decirlo, va a diluirme la sangre. Entonces, esa sangre diluida eventualmente puede llevar a una hiponatremia. ¿Ok? Ves que son totalmente distintos. ¿Cómo distinguen una de la otra? Solamente la historia es que el paciente orina, el tipo parece un carro cisterna, no para de orinar. ¿Ok? Entonces, medir el sodio, obviamente, te ayuda a distinguir una de la otra. En la diabetes insípida, tú esperas una hipernatremia, mientras que en la polidipsia, tú esperas una hiponatremia. ¿Okay? Es una forma relativamente llevadera de distinguirlas. Bien, ahora vamos a estudiar la hiponatremia euvolémica en el contexto de este síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Okay? Recordemos qué hace la ADH. ¿Okay? La ADH normalmente favorece la reabsorción de agua en el riñón. Esa agua que se reabsorbe se va a la sangre. Por lo tanto, eso aumenta el volumen intravascular y puede también diluir el sodio sérico. ¿Ok? En teoría. Obviamente, una vez que esto se ha restituido adecuadamente, o sea, una vez que yo recuperé mi volumen gracias a la ADH, la ADH tiene que parar, ¿ok? Tiene que detenerse, porque también es malo que yo reabsorba en exceso. Entonces, esto aplica con lo que siempre mencionamos, que todo tiene que ocurrir en el contexto de un adecuado balance, ¿ok?
Entonces, si yo reabsorbo tanta agua con la ADH, que eso me lleve a hiponatremia, quiere decir que la ADH está siendo secretada de una forma inadecuada, ¿ok? Que eso es lo que constituye ese famoso síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Cuándo ocurre eso? Una patología dentro del cráneo, ¿ok? En estos síndromes paraneoplásticos, que eso no lo vamos a discutir en este curso porque eso es más de medicina, puede ser secundario a toxicidad por medicamentos, entre otros escenarios, ¿ok? El punto es que el paciente secreta mucha ADH, ¿ok? Y entonces reabsorbe mucha agua, tanta agua que me diluye la sangre, me diluye el volumen sérico, tanto así que el paciente puede quedar hiponatrémico. Entonces, si el paciente está secretando demasiada ADH, entonces en verde, ¿no? ¿Qué esperaríamos encontrar nosotros en el urinálisis de un paciente con síndrome de secreción inadecuada de ADH? ¿Ok? Recuerda que todo el volumen está siendo reabsorbido gracias a ese exceso de ADH. ¿Ok? Todo el agua está quedando en la sangre, en el cuerpo. Por lo tanto, la orina va a tener poquita agua. Si la orina tiene poquita agua, quiere decir que la orina va a estar muy concentrada. ¿Ok? Gracias al exceso de ADH. Por lo tanto, si la orina, perdón, no tiene agua, la concentración de sodio debe estar elevada en este tipo de pacientes. ¿Okay? Entonces, otro concepto más para su terminología médica. Bien. Está este otro escenario que es bien bonito y que sí es más común. Estas cosas que les he discutido hasta ahorita son quizás un poco raras. Está esta hiponatremia hiperosmolar, ¿ok? O también llaman pseudo hiponatremia. Bien, quizás este concepto tú lo has escuchado ya. Esta es la osmolalidad. Es una medida de concentración, ¿ok? Eso mide la cantidad de soluto disuelta por kilogramos de solvente. Entonces, esa osmolalidad se puede calcular con esta formulita. Tú tienes que medir el sodio, la glucosa, la urea, obviamente eso en sangre. Es el sodio lo multiplicas por 2, la glucosa la divides entre 18 y la divides entre 2.8. Y ese cálculo te debe dar en un paciente normal, más o menos esto, 290. ¿Ok? Eso es lo normal. Entonces, obviamente, si alguna de estas variables está alterada, este valor puede estar arriba, puede estar elevado. O sea que el paciente tiene una osmolalidad elevada. O sea que el paciente está muy concentrado. ¿Ok? Puede ocurrir eso. ¿Qué es lo que puede aumentar? Puede que tenga un exceso de glucosa, de lípidos o de proteínas o de urea. Eso va a llevar a una sangre sobrecargada de solutos. O sea, una sangre hiperosmolar. Entonces, recordemos lo que discutíamos en la primera diapositiva. Si la sangre está sobrecargada, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre con el balance de agua? ¿Ok? En este caso, esta sangre podemos decir que se transformó en una sangre hipertónica, ¿ok? ¿Y qué ocurre con las células cuando hay un medio hipertónico? ¿Ok? Entonces, el agua pasa desde dentro de la célula hasta fuera de la célula para balancear esa hipertonicidad. ¿Ok? Entonces, llega un punto donde sale tanta agua desde dentro de la célula hacia afuera de la célula que diluye esa sangre. Entonces, en papel, esa dilución te puede llevar a una hiponatremia, que en este caso se llama pseudo hiponatremia, porque realmente la cantidad de sodio no cambió, ¿ok? Lo que cambia es la concentración de sodio debido a ese shift de agua, producto de esa sangre que va a estar hipertónica, donde nosotros vemos una sangre hipertónica de forma clásica en un paciente diabético que no está controlado. A forma de resumen, en esta diabetes, en esta sila mellitus, que es totalmente distinta a la insípida, el paciente tiene problemas con la insulina. ¿Okay? La insulina la discutiremos en la clase del viernes, pero podemos decir hasta este punto que la insulina es una hormona que mete cosas hacia adentro de la célula.
una de estas cosas que la insulina mete hacia adentro de la célula es la glucosa. Por ejemplo, si yo agarro ahorita y me como todo el jamón que sobró del año nuevo, barranco de jamón, en ese jamón hay azúcar, ¿ok? Entonces, esa azúcar yo la consumo para que mis células se beneficien de ese azúcar y puedan incorporarla para que lleven a cabo sus funciones metabólicas. Entonces, ¿cómo yo meto ese azúcar, en este caso esa glucosa, hacia adentro de la célula? Bueno, la meto gracias o la incorporo gracias a la insulina. Entonces, realmente en la diabetes el problema no es el azúcar per se. El azúcar está ahí. El problema es que la insulina no está funcionando adecuadamente y por lo tanto no puedo incorporar ese azúcar hacia adentro de las células. Y el azúcar se queda entonces ¿a dónde? En la sangre. Por eso que el paciente va a estar hiperglucémico, ¿ok? Es hiperglucémico, no hiperglicémico, ¿ok? Porque es glucémico de glucosa, ¿ok? No, tampoco es glicemia, es glucemia de glucosa. Ambas aplican, pero me explico, ¿no? O sea, la gracia es hablar lo mejor, lo más correcto posible. O sea, realmente sí, siempre le echamos la culpa al azúcar cuando hablamos de diabetes mellitus, pero realmente el mecanismo fisiopatológico de base es que hay un problema con la insulina. Por eso puedes extrapolar que los pacientes diabéticos, algunos requieren insulina, ¿ok? Pero de eso hablaremos en otra ocasión. El punto es que un paciente diabético no controlado va a estar hiperglucémico, ¿ok? Va a estar sobrecargado de glucosa. Por lo tanto, si un paciente hiperglucémico, tú le haces esta formulita, el paciente va a estar hiperosmolar, ¿ok? Y va a pasar esto que estamos discutiendo. La sangre va a estar hipertónica y por lo tanto va a haber un movimiento de agua desde dentro de la célula hacia fuera de la célula para poder balancear todo. Eventualmente, si eso no se corrige a tiempo, ¿ok? Eso puede aparecer una hiponatremia y hasta puede ser una complicación aguda de la diabetes que se llama el coma hiperosmolar, ¿ok? Y todo eso ocurre por un desbalance en las concentraciones de las sustancias, ¿ok? Aquí el cuerpo no está solucionando nada, el cuerpo está siendo víctima de un problema mayor. ¿Cómo resuelvo esto? Corrigiendo la glucosa entonces. ¿Y cómo la corrijo? Bueno, quizás añadiendo insulina o también añadiendo líquidos, ¿ok? Para diluir esa sangre que está hipercargada, que está hipertónica. Creo que esta es la última por hoy. Sí. Listo, muchachos. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? Profe, una pregunta ya acerca del propio examen de laboratorio, por ejemplo, del sodio. Ajá. Entonces, te mides la concentración del sodio en la sangre, o sea que no hay un examen que mida la cantidad total del sodio, sino la concentración del mismo. Espera. Cuando tú mides el sodio en sangre, sí, tú mides es la cantidad, eso es cierto, ¿no? Lástima que aquí no tengo laboratorios yo, pero sí se mide, o sea, por ejemplo, a ver, ¿cómo esto lo podemos buscar más fácil? A ver si busco una imagen para que lo veas. La verdad es que lo veas porque si lo ves es más fácil. Vamos a poner aquí déjame transmitirles. Safari. Vamos a poner normal sodium values in blood. Uh-huh. Entonces, por eso que no me gusta poner esto, porque salen un montón de tablitas que me enredan. Bien. ¿Qué unidad, si me hago un laboratorio, qué unidad me van a expresar el sodio? Aquí está, ¿ves? El normal blood sodium level is between 135 and 145 milliequivalents per liter. Esto es una unidad de concentración, ¿ok? Es una unidad que te mide la cantidad de sodio en mil equivalentes
diluidos en litros. En este caso, litros de volumen. Pues realmente lo que tú mides que te haces una química sérica, un sodio sérico, te mide es la concentración de sodio en ese suero. ¿Ok? Esta unidad, 1000 equivalentes por litro, es una cantidad de concentración, no de cantidad absoluta. Eso es lo que te quería decir. La suerte que se me ocurrió demostrarlo porque sí he enredado un poquito. Pero es la unidad. 1000 equivalentes por litro. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, yo sí le voy a dar una tarea a ustedes, ¿ok? Entonces, la otra semana va a ser su parcial. El parcial no puede ser ni el lunes ni el viernes a la hora de las clases respectivas, ¿ok? Tienes que buscarme otra hora para hacer eso, porque ya no podemos perder más clases. Ya hemos perdido bastantes y la verdad es que es injusto con el curso seguir haciendo eso. Entonces, pónganse de acuerdo y me dicen qué día lo quieren hacer. Eso lo dejo a su libre albedrío, pero que no me choque con las clases. Aplica sábado y domingo. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Ok? Total, que eso yo lo programo y eso corre solito. Entonces, pónganse de acuerdo y me dicen a tiempo. Me dicen el viernes, por favor. No me gusta estar correteándolos con las cosas porque entonces, si tengo que corretearlos, yo comienzo a imponer. Y entonces yo creo que eso no les conviene a ustedes. Entonces, si no se ponen de acuerdo ustedes, yo voy a empezar a imponer. Entonces, agarren el chance, ¿no? Agarren la oportunidad. Aprovechen. ¿Qué más? Profesor, ¿hasta qué tema sería el parcial? Hasta la clase, el parcial la sede cardiovascular, que eran 3 clases, respiratorio con una cuarta y la de sistema renal. ¿Ok? Esas 5. Bastante, por cierto. Hasta ahí va el parcial. No lo he hecho tampoco, por cierto. Ahí sacaré tiempo para hacerlo. Eventualmente. Bueno, si no hay más preguntas, entonces los dejo. Si Dios quiere, espero que quiera, nos veremos el viernes para hablar nosotros sobre el tema de el potasio. ¿Okay? Es otro tema bonito que es importante para ustedes. Entonces, bueno, que esté bien, chao, cuídense y nos veremos hasta el viernes entonces. Listo, profe, gracias. Hasta luego.